El sonido del obturador de la cámara resonó en la silenciosa habitación mientras Ethan Westbrook deslizaba las imágenes una por una. Las fotos no tenían sentido. Lugares que conocía, calles cercanas a su casa, pero él no recordaba haber tomado aquellas fotos. Su respiración se hizo más lenta cuando avanzó a la siguiente imagen. La misma zona boscosa donde solía correr por las mañanas, pero ahí, cerca de aquel árbol, una leve irregularidad en la tierra. Como si algo hubiera sido removido y vuelto a tapar. Una sensación desagradable se instaló en su estómago. La silla crujió bajo su peso al ponerse de pie. Miró por la ventana de su pequeño despacho, en su casa, hacia el oscuro vecindario de Red Goose Springs. Afuera, la noche era tranquila, como de costumbre, pero dentro de él, un nudo comenzaba a formarse. Su instinto de detective no le permitía ignorar lo que tenía delante. Revisó la configuración de la cámara. Las fechas de las fotos eran de los últimos 3 días, algunas tomadas de día y otras de noche. Él no había sacado la cámara de casa. Aquello no era posible. Él no había hecho esas fotos. O eso creía. Caminó hasta la habitación de Leo. Abrió la puerta con cuidado. El pequeño dormía. Su manita sujetaba el borde de la manta con una confianza infantil que le hizo sentir una punzada de ternura y culpa. Respiró hondo y volvió a cerrar la puerta. No quería despertar a su hijo. Necesitaba salir. Necesitaba respuestas. Esperaba que Leo no se despertara y se viera solo en la casa. En el camino hacia el bosque, su mente no dejaba de repetir ¿qué está pasando? Había visto muchos casos extraños en su carrera, pero ninguno en el que él fuera el posible culpable. Eso no entraba en los planes de nadie. Aceleró el paso, sintiéndose sofocado por la oscuridad de la carretera mal iluminada. Al llegar al lugar de la foto, sacó la linterna y examinó la zona. El sudor le cubrió la frente cuando vio la tierra removida. Tragó saliva, agachándose. Comenzó a cavar con sus propias manos, sintiendo la humedad bajo sus dedos. Y entonces apareció. Una mano. Pálida, fría. Se levantó sobresaltado, tambaleándose hacia atrás. Maldijo en voz baja y sacó su teléfono, pero sus dedos se detuvieron sobre la pantalla. Si llamo a comisaría, me investigarán. La linterna tembló entre sus dedos. Se sentía atrapado. Yo no hice esto. No puedo haberlo hecho. Pero las fotos, el cuerpo, estaba conectado con ese cuerpo. Lo sabía. Con el corazón martilleando, volvió a cubrir la mano del cadáver con tierra, sin saber qué más hacer. Piensa, Ethan. Piensa. Regresó a casa con las manos sucias y la cabeza revuelta. Entró por la puerta trasera y dejó caer las llaves sobre la mesa. Necesitaba pruebas de que no estaba perdiendo la cabeza. Necesitaba un indicio de que alguien más estaba involucrado. Fue al garaje, encendió la luz fluorescente y sus ojos se posaron en la pala apoyada contra la pared. El mango estaba limpio, pero la hoja todavía tenía tierra húmeda adherida. Su estómago se revolvió. Se aferró a la pala con ambas manos, queriendo destrozarla, queriendo que aquello fuera una pesadilla de la que pudiera despertar. Pero no lo era. Dios, esto no puede estar pasándome. Una voz suave lo sacó de sus pensamientos. Papá, ¿estás bien? Ethan se giró bruscamente. Leo estaba en el umbral de la puerta, con su pijama azul de dinosaurios, frotándose un ojo con su manita. La inocencia en su rostro hizo que Ethan sintiera un escalofrío. Se arrodilló frente a su hijo, intentando mantener la voz firme. Todo se arreglará, enano. No tienes que preocuparte. Pero necesito que hagas algo por mí. Leo parpadeó, confundido. ¿Qué quieres que haga? Ethan tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras antes de pronunciarlas. Si alguna vez ves que quiero despertarte en medio de la noche para dar un paseo, quiero que corras. Que salgas de la casa, llames a los vecinos y les pidas que te dejen llamar a tu mamá. El niño ladeó la cabeza, pensativo. ¿Por qué, papá? Ethan cerró los ojos un momento antes de responder. Tú hazlo. Es importante. Se inclinó y besó la frente de Leo antes de llevarlo de vuelta a la cama. Lo arropó y se quedó mirándolo por un largo momento, intentando grabar en su memoria la paz en el rostro de su hijo. Pero algo seguía inquietándolo. Antes de salir de la habitación, se detuvo en el umbral y miró a Leo una vez más. Cariño, tú no le habrás cogido por casualidad la cámara de fotos a papá, ¿no? El niño lo miró con esos grandes ojos castaños, y en su rostro surgió una mueca extraña. Luego, en voz baja y temblorosa, dijo: No, papá. Yo no.
Pero a lo mejor la ha cogido Revlon. Ya hemos hablado de eso, ¿recuerdas? Revlon no existe. Ethan no durmió aquella noche. Se quedó en su despacho, con la cámara sobre el escritorio, contemplando las fotos que no recordaba haber tomado. El rostro de su hijo se aparecía en su mente, su voz infantil preguntándole si estaba bien. La pala con tierra húmeda que alguien había usado hacía poco. La pálida mano de la joven asesinada. ¿Cómo sabía que era una joven? La última niñera de Leo había dejado el trabajo sin dar motivos. Algo en el niño la inquietaba. Pero, ¿de verdad estaba pensando que su hijo había matado a la muchacha, que la había arrastrado al bosque y le había cavado una tumba? Si tenía 5 años, por el amor de Dios. A primera hora, hizo algo de lo que esperaba no arrepentirse, llamó a su exesposa, Claire. La voz de ella sonó tensa al contestar. ¿Pasa algo con Leo? Ethan tragó saliva. No, nada malo. Solo quería preguntarte si últimamente ha dicho algo sobre su amigo imaginario. Hubo un silencio breve. ¿Te lo ha contado? El corazón de Ethan latió con fuerza. ¿Cómo se llama? Dice que se llama Revlon. A veces me cuenta cosas que Revlon le dice, pero ya sabes cómo son los niños. Entonces no cabe la posibilidad de que sea una persona real, ¿verdad? Su ex pareció algo preocupada al decir. Le pregunté si el tal Revlon era un amigo tuyo, algún compañero de la comisaría que se pasara por tu casa a ver algún partido, porque cuando me hablaba de él me daba detalles, no sé, demasiado adultos. Pero ya veo que no es ninguno de tus compañeros. No, no lo es. Bueno, eres Polly. Haz tu trabajo. Investiga un poco, a ver si se le ha acercado alguien en el cole. Pero creo que no hay de qué preocuparse. Ethan colgó poco después, con la mente en ebullición. Su hijo hablaba con un amigo imaginario y de alguna manera, en su cámara aparecían fotos de lugares donde había cadáveres enterrados. Acababa de darse cuenta de que había otras 4 fotos que no recordaba haber tomado él. Si en la única que había cotejado había un cadáver, ¿quién le decía que no habría otros 4 en las restantes? ¿Qué pasa con mi cabeza? ¿Por qué no estoy razonando bien? No había lógica. Aunque Leo hubiera tomado la cámara y jugado con ella, no podía haberse ido por ahí a sacar fotos de sitios tan alejados de casa. Una de las fotos era de una casa abandonada que Ethan había visto alguna vez. Estaba a 5 kilómetros de su casa. Si Revlon existía, si un loco, un asesino lunático, estaba matando gente relacionada con su hijo, ¿por qué hablaba con el niño? ¿Por qué sacaba fotos de los lugares donde enterraba a sus víctimas con la cámara de fotos de un policía? ¿Quería ser atrapado? Todo en aquel asunto seguía apuntando a sí mismo. Ethan podía estar cometiendo crímenes sin ser consciente de ello. Decidió hacer una prueba. Antes de salir al trabajo, dejó la cámara en su despacho, en un cajón bajo llave que se llevó consigo. Esperó a que la nueva niñera se presentara. Tarde, como de costumbre, se despidió de ella y de Leo y se fue a la comisaría. A mediodía, recibió un mensaje de texto anónimo con una dirección. Sintió un escalofrío. Sabía lo que encontraría allí. Cuando llegó al sitio, un terreno baldío cerca de un parque infantil, la escena se repitió con alguna variación. La tierra removida, una pala abandonada cerca, el hedor de la descomposición. Y otro cuerpo. Apenas podía respirar cuando regresó a casa. Subió directamente a su despacho, abrió el cajón con la llave que no había abandonado su bolsillo en toda la mañana y revisó la cámara. Había una foto nueva. De la misma escena que acababa de presenciar. Ethan sintió que se tambaleaba. La cerradura estaba intacta. Nadie había entrado. Nadie había tocado la cámara. Y aún así, ahí estaba la imagen. Entró en la habitación de Leo, quien jugaba con sus juguetes en la alfombra. Cariño, Ethan se obligó a sonar tranquilo. ¿Tu amigo Revlon te ha dicho algo hoy? Leo levantó la mirada y sonrió. Sí. Dijo que te estaba ayudando. Que te va a llevar hasta la verdad. Ethan sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿La verdad sobre qué? Leo ladeó la cabeza, como si fuera obvio. ¿Sobre quién eres tú, papá? Sobre las cosas que haces. Ethan se quedó sin aliento. El nudo en su estómago se tensó más. No tenía ni idea de lo que eso significaba, pero una certeza lo golpeó con fuerza. La pesadilla apenas estaba comenzando. Ethan no podía dormir. Su mente, llena de imágenes aterradoras, lo mantenía despierto. Había regresado a su despacho y revisado una y otra vez la cámara,
con la esperanza de que algo cambiara, de que pudiera hallar alguna explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. Pero la verdad era que cada foto que encontraba lo acercaba más al abismo. ¿Era él el monstruo que tanto temía? ¿Estaba perdiendo la cordura, o había algo mucho más siniestro en juego? Pasaron 2 días desde la última fotografía. En esos días, Ethan mantuvo a Leo bajo estrecha vigilancia, convencido de que un hombre debía hablar con él en algún momento del día. Cada vez que miraba a su hijo, veía algo inquietante en sus ojos, como si el niño supiera mucho más de lo que dejaba entrever. ¿Era posible que el niño estuviera involucrado en alguna especie de juego macabro, sin entender las consecuencias? ¿Y si realmente Revalon existía? Alguien de carne y hueso, un demente jugando con sus vidas y segando las de otros tantos. Una tarde, mientras Ethan repasaba las fotos en su escritorio, Leo entró sigilosamente en el despacho. Estuvo mirando a su padre con una seriedad inusual para un niño de 5 años hasta que éste reparó en su presencia. «Papá», dijo en voz baja. «Revalon me ha dicho que no tienes por qué estar asustado. Que todo se resolverá pronto. Solo tienes que confiar en él». Ethan se levantó, el sudor frío recorriéndole la espalda. «¿Cuándo lo has visto, Leo?», preguntó, con un tono casi implorante. El niño se acercó, y su pequeña mano tocó la cámara sobre el escritorio. La mirada de Leo era penetrante, como si estuviera viendo algo más allá de su padre. Como si viera un secreto que Ethan no estaba dispuesto a reconocer. «Revalon quiere que sigas el camino. Dice que ya sabes lo que tienes que hacer. Y que si no lo haces, habrá consecuencias. Pero yo no quiero que te pase nada, papá». El corazón de Ethan latía con fuerza. ¿Qué estaba diciendo su hijo? ¿Que siguiera el camino? ¿Y por qué Leo parecía hablar como si acabara de recibir órdenes de alguien más? ¿De verdad se acordaría de un mensaje así si no se lo acabaran de decir? ¿Se lo estaba inventando? «Leo, escúchame bien. ¿Dónde puedo encontrar a Revalon? ¿Por qué no habla directamente conmigo?». Leo le sonrió con dulzura, pero sus ojos no mostraban ni pizca de inocencia. Había algo oscuro detrás de su sonrisa, algo que Ethan no alcanzaba a comprender. «Revalon está aquí, papá, en tu despacho. Pero no te preocupes, porque si haces lo que él dice, todo acabará bien». En ese momento, el teléfono de Ethan sonó. Era de la comisaría. El tono de voz de su compañero le heló la sangre. «Me han enviado una foto. ¿Acaso es una broma? Se ve un cuerpo semienterrado en tu patio de atrás. Juraría que es tu casa». La imagen parece que fue tomada desde dentro de la vivienda, a través de una ventana del piso superior. Si es una broma es de mal gusto y falta mucho para Halloween. Ethan sintió que su estómago se hundía. Su compañero al otro lado de la línea continuó hablando, pero Ethan ya no podía escuchar. Podía salir al patio y comprobar que había un cuerpo allí, pero no tenía fuerzas para eso. Se dejó caer en su silla. El pensamiento de que pudiera ser el asesino lo invadió nuevamente. Pero si lo estaba haciendo él sin ser consciente, ¿quién era el tal Revalon, y por qué hablaba con su hijo? Ethan se levantó de la silla, trastabillando. Tenía que hacer algo, pero el miedo lo atenazaba. Tenía que actuar, aunque aún no sabía cómo. Salió a la calle, sin preocuparse de comprobar que la niñera estuviera en casa, y echó a caminar. No tenía ni idea de lo que estaba buscando, pero algo lo empujaba a seguir adelante. La luz tenue del atardecer iluminaba el camino que había comenzado a recorrer sin rumbo fijo. Algo dentro de él le decía que la respuesta estaba cerca, pero el miedo lo asfixiaba. Los susurros de Leo, las imágenes en la cámara, los cuerpos. Todo lo que había pasado se acumulaba en su mente como un pesado lastre. Llegó a un pequeño parque, apartado del bullicio de la ciudad, rodeado de árboles altos y oscuros. Se acercó a un banco preguntándose qué le atraía de aquel lugar. Estaban solos. Solos él, y el eco de su respiración. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje anónimo, una foto. La imagen era nítida, casi profesional. Ethan aparecía sentado en ese banco, el banco junto al que se había parado y que no recordaba haber visto en su vida. El de la imagen era él. Y no era consciente de haber estado nunca antes allí. Ya tenía su respuesta. Lo hacía él, lo hacía todo él. Y luego lo olvidaba. La cabeza de Ethan daba vueltas, y el miedo lo invadió con más fuerza. Si no estaba cometiendo los asesinatos siendo consciente de ello, entonces, ¿qué parte de él los estaba cometiendo? ¿Qué parte de su mente estaba controlando su cuerpo sin su conocimiento? Siempre había estado allí ese monstruo, dentro de él,
esperando el momento para salir? ¿O es que, acaso, llevaba toda su vida dejando cadáveres y solo ahora su mente enferma había decidido hacerle pagar sus crímenes? La mañana llegó como cualquier otra en el vecindario de Red Goose Springs, del condado de Ventura. El sol surgió tímidamente detrás de las colinas, iluminando las casas que, una vez más, se acomodaban bajo su sombra. El aire fresco procedente del mar parecía más tranquilo que de costumbre, y las aves cantaban suavemente, ajenas a la tragedia que acababa de protagonizar, 2 días antes, Ethan Westbrook. Su compañero revisaba el despacho, todavía sin poder creer que Ethan hubiera matado y enterrado a 15 personas en el término de una semana y que luego se hubiera quitado la vida llevándose también consigo la de su hijo Leo. El inspector de policía, Daniel Carter, miró a través de la ventana. Este caso no tenía ni pies ni cabeza. Quizá no necesitaba tenerlo. La locura no es más que eso. Locura. Pero el no poder entenderlo le dejaba un sabor amargo en la boca. Ethan había sido víctima de un trastorno psicológico. Su mente se había fracturado quizá debido a los remordimientos de una relación fallida o al estrés acumulado por años de trabajo policial. Ethan había documentado con su cámara cada una de aquellas muertes, para que nadie pudiera dudar de que era el único responsable. También parecía haberse enviado fotos al móvil y al de otras personas, como a él mismo, su compañero, para incriminarse. En el patio trasero había aparecido mal enterrado el cuerpo de la abuela de Leo. Daniel Carter volvió a mirar las fotos y se sorprendió al ver que había una sacada hacía apenas 10 minutos. Aquello era imposible. La cámara no había salido de aquel despacho, pero la foto nueva era de un exterior, de una fábrica abandonada a las afueras del condado. A la derecha de la foto, junto a unos neumáticos, la tierra aparecía removida. Le dio un par de vueltas a la cámara. Era un modelo antiguo. No tenía conexión Wi-Fi, en realidad no tenía conexión de ningún tipo. Aquella nueva foto era un misterio. A lo mejor se le había pasado por alto y la información de la fecha y la hora era inexacta. Seguro. Esa debía ser la explicación. Cuando iba a dejar la cámara sobre la mesa del despacho, reparó en que tenía un trozo de cinta aislante pegado en un lateral. Habían tapado la marca. Retiró el pedazo de cinta que tapaba la marca del fabricante de la cámara. Revlon. Aquella marca no le sonaba de nada. Decidió llevarse la cámara de fotos consigo. Lo primero que debía hacer era acudir a esa fábrica abandonada, no fueran a ser 16 y no 15 las víctimas de Ethan. Cuando subió al coche patrulla, la cámara pareció darle una pequeña descarga eléctrica en la mano. Encendió la pantalla y vio que había una nueva foto. Una foto de su propio jardín, tomada desde el interior de su casa. El brazo de la que parecía ser su esposa Mary, salía en una postura extraña entre la tierra removida. Has escuchado Revlon, un relato de Luna Stonebridge, en el canal de YouTube Susurros a Medianoche. Suscríbete para escuchar más relatos de misterio y deja un comentario, si lo deseas, contándonos la experiencia de haber oído este.